para Israel también, hermano, siempre. Lo mismo es en un pueblo, en una nación, en uno mismo. Y todo un país tiene su misión para el mundo, como lo tenían los hebreos también. Por eso los escogió el Señor a los hebreos para que impactaran a todo el mundo, para que no sirvieran a dioses paganos, para no sirvieran a dioses ajenos, no, que nomás los sirvieran a Él, al único Dios todopoderoso, omnipotente, todopoderoso, no como los diosillos chirris que hay por todas partes, que la Santa Muerte, que tú sabes, que Pancho Villa, que amén, que Shinto, que Buda, que no, hermano, no. Ahora, en el texto que estamos estudiando se denuncia a esa nación. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento. Amén, no tenían conocimiento. Esto es muy aplicativo también a la dimensión espiritual y ministerial. Gloria a Dios. Sería una verdadera pena, mis hermanos, que nuestra iglesia, por ejemplo, Misión Divina, perdiera en algún momento esa sazón, ese sabor que en la actualidad posee, ese avivamiento, ese poder, esa unción. Me he hecho a veces la pregunta yo, hermanos, si nuestra iglesia podría dejar de existir, y la respuesta me da miedo, me da temor, hermanos. La respuesta es sí pudiera pasar. Me da miedo pensarlo, y en realidad confirmo lo que digo al observar a través de la historia del cristianismo a muchas iglesias que en un tiempo fueron un faro de luz para el mundo, para sus ciudades, para sus regiones, y que ahora son simplemente parte de la historia. Están en las ruinas, y algunas de ellas ni señal quedó de que en algún día, en algún tiempo, hayan existido. Otras iglesias no necesariamente han muerto del todo, siguen con vida, pero con una vida vegetal. Se resisten a morir, pero ya no tienen la influencia del pasado, el poder del pasado, la gloria de Dios en ellos, el avivamiento en ellos, ya no lo tienen, ya no hay. Y esto ha pasado con muchos megaministerios a través de la historia. Por ejemplo, fíjense, uno de ellos, me puedo recordar, se llamaba el Tabernáculo Bautista Metropolitano de Londres, Inglaterra. Pues ya no es el mismo. Solamente le quedó el nombre del hombre de Dios. ¿Quién era? Charles Spurgeon. Más quedó el nombre de él. Otro ministerio era el Tabernáculo de Chicago. Ya no es el mismo. Solamente le quedó el nombre del hombre de Dios poderoso que Dios usaba. ¿Quién era ese hombre? Dwight L. Moody. Ya, quedó en nada. Y como estas iglesias, hermanos, que un día llegaron a alcanzar su máxima gloria, existen otras en menor escala que han dejado de ser efectivas, y otras tristemente han tenido que cerrar sus puertas, hermanos, ya que los gastos de operación sobrepasan todos los ingresos de esa iglesia, no teniendo otra alternativa más que cerrar las puertas y dejar morir a la iglesia. Y esto tenemos que tener cuidado, digo ahora, a la misión divina, gloria al Señor, de nosotros, de Brownsville, Texas, a la central. ¿Sí? Porque no es posible que podamos gastar en todo y dar en todo al mundo, a la carne, tú sabes, en la diversión, en todo. Y cuando vamos a la iglesia, damos cualquier cosa, hermano. No es posible. Yo no lo veo posible, eso de que hagamos tener un culto extraordinario, poderoso, como siempre, ¿verdad? Un domingo, y casi no cabe la gente, etc. Digo que se levante una ofrendita de $200, $300, mientras que una familia se va a cenar al Cheddar's o al Chili's o qué sé yo, y gastan $100, $150 en toda la familia. ¿Nomás una familia? No, hermano, tenemos que tener cuidado. Una cosa es ser rectos y otra cosa es ser fieles. Porque muchos hermanos que llegan a la iglesia y luego por alguna razón se largan de la iglesia y nos dejan,
no son fieles, no saben lo que es fidelidad. No saben lo que es fidelidad. Fidelidad a Dios, sí, sobre todo, pero fidelidad también al ministerio, como debe de ser. Miren, yo conozco iglesias que en sus tiempos terminaron siendo centros nocturnos, o terminaron siendo bodegas, o oficinas de correo, o también residencias, o terminaron como escuelas privadas, o guarderías de niños, o salones de baile. Así terminaron. Pero ¿qué fue lo que sucedió entonces? Nos preguntamos. ¿En dónde fallaron? ¿Quién o quiénes fueron los causantes? Bueno, podemos decir el ministro, el pastor, el apóstol, lo que tú quieras, pero también la congregación, papá, también el pueblo. ¿Ah? Por eso quiero hablar de las formas de darle una muerte asistida a su iglesia. Ayudar a una iglesia que está bajo muerte asistida, hermano. ¿Me estás entendiendo? Gloria al Señor. Esto es bien importante, hermano. Gloria al Señor para siempre. Esta es la verdad. Porque necesitamos el avivamiento para que la iglesia esté viva, siga adelante viva. ¿Sí? Alguien preguntó, hermano, ¿y cuándo necesitamos el avivamiento? Bueno, te podría decir algunas cuantas razones. Necesitamos el avivamiento cuando no tenemos casi nada o nada de ganas de orar ya. Cuando necesitamos avivamiento cuando se prefiere hacer dinero en lugar de dar finanzas para la obra del Señor para que siga adelante. ¿Sí? Porque la luz, el agua, las sillas, los aires de acondicionado, todo, las pantallas, todo, no son gratis, se pagan. Necesitamos avivamiento cuando colocamos a gente en el liderazgo que no tiene las cualificaciones. Necesitamos avivamiento cuando nuestra cristiandad es sin gozo y sin pasión. ¿Pero por qué dice eso, hermano? Pues porque solamente ya ahorita las iglesias ya terminaron teniendo nomás un culto un domingo, y luego aparte de eso, así faltan. Necesitamos avivamiento cuando ya no le amamos a Él como en el primer amor. ¿Cómo está eso, hermano? Sí, como en el primer amor, como cuando fuimos salvos y andábamos como locos por todas las calles evangelizando y testificando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todo el mundo, hermano. Por eso necesitamos avivamiento cuando las ocupaciones terrenales y negocios mundanos son más importantes que los celestiales. Una iglesia necesita avivamiento y también la congregación cuando preferimos ver televisión y leer periódicos más que orar y leer las escrituras. Necesitamos avivamiento cuando las fiestas están más llenas que los servicios de oración. ¡Wow! ¿Me estás oyendo? Se necesita el avivamiento también, ¿sí? Cuando los conciertos estiran más gente que los servicios de adoración. Se necesita el avivamiento cuando la Biblia está en la cabeza, pero no la practicamos, no vivimos como la Biblia muestra. Necesitamos avivamiento cuando no hay esfuerzos por evangelizar a los perdidos ya. Y se necesita avivamiento cuando se tolera el chisme, el pecadito, la crítica y la falta de amor a los líderes que los están bendiciendo. Por eso es tremendo esto que estoy hablando. Yo sé que no le estoy cayendo a algunos, yo sé que les voy a caer mal a otros, pero yo sé que algunos van a decir, tienes razón, hermano, necesitamos el avivamiento. Por eso, por lo que puedo decir, hermano, el Nuevo Testamento nunca registra una reunión de avivamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia en aquellos días caminaba constantemente en el poder de Dios, disfrutando de la presencia manifiesta de Dios, y no necesitaba avivamiento. Ya caminaban así. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los avivamientos eran comunes, pero eran diferentes de lo que ahora llamamos un avivamiento. Los avivamientos siempre llegaron inmediatamente después de un tiempo de desobediencia nacional. Y así estamos ahorita, empezando con Estados Unidos, con México,
con Centroamérica, con todo el mundo. Prefieren todo lo demás menos lo del Señor. ¿Cómo sabe usted, pastor? Pues lo sé, porque si usted supiera los ataques contra los cristianos y contra las iglesias, te quedarías con la boca abierta, Señor. Cuando llegó el avivamiento, fue un tiempo de cambio social. Cuando llega un avivamiento, son tiempos de cambio social, político y espiritual también. Porque fíjate, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que necesitamos avivamiento. Necesitamos avivamiento en nuestras vidas personales. Necesitamos avivamiento en nuestras vidas de la iglesia, eclesiásticas. Necesitamos un avivamiento. Lo que necesitamos entender es que no tendremos avivamiento solo porque apartemos una semana para reuniones. ¿Sí? No tendremos avivamiento así. Solo porque tenemos un predicador, ¿sí?, poderoso que va a venir y algunos cantantes que vienen por algunas noches para ministrar. Entonces sí tenemos avivamiento. Necesitamos entender la verdad, hermano, de que el avivamiento genuino es un tiempo en el que Dios se mueve soberanamente entre un pueblo espiritualmente preparado. Estos versículos nos dicen cómo eso puede ser una realidad en nuestras vidas también. Por eso es necesario analizar este pasaje que estamos estudiando. Y voy a ir a la primera división de la enseñanza para hablar, ¿sí?, sobre ¿sí?, por qué quedaron moribundos. ¿Por qué quedaron moribundos?